Tú puedes ser el próximo ganador. La economía de nuestro país mantiene indicadores favorables. En 2021 hemos logrado $710 millones en inversión extranjera, que ha abierto más de 8.100 plazas de trabajo. La posición geográfica privilegiada ha sido aprovechada para implementar acciones de gobierno para que los agentes económicos se mantengan estables ante la actual situación provocada por la pandemia. Unidos, transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala. Después de las noticias, los deportes ocupan nuestra atención. Un análisis de las diferentes disciplinas deportivas. Carlos Marín y su equipo de trabajo se ponen la camiseta de Ciudad Deportiva y nos llevan a conocer lo más importante del mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Ciudad Deportiva, lunes a viernes 14 horas, sábados de 8 a 9 horas y por la tarde desde las 14 horas, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. Los fines de semana, usted no puede quedarse desactualizado. Acompáñenos y echemos un vistazo a los acontecimientos que son noticia en Guatemala y el mundo. Deportes, nacionales, cultura, mundo, tecnología, salud, reportes en directo y más. Todos los sábados escuche Punto Informativo a las 7 de la mañana y 12 del mediodía. Radio Punto, periodismo que da la cara. Justo al amanecer le ofrecemos una selección de las mejores melodías en marimba pura. Al compás de la marimba, lunes a viernes a las 5 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. 5 minutos de este día, miércoles 25 de agosto de 2021. Le estamos dando ya la más cordial bienvenida a usted que nos sigue a través de las frecuencias de Radio Punto distribuidas a lo largo y ancho de nuestra bellísima Guatemala. Muchas gracias, Magíster. Ya tenemos en línea a los invitados para el día de hoy. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que es interesante. Y se me olvidaba también la bienvenida a usted que nos sigue por redes sociales. Estamos en Facebook Live, en YouTube y en Twitter. Sus comentarios, como siempre, son valiosísimos para nosotros. No me canso de decirlo e insisto, nos sirven como un insumo indispensable precisamente para el desarrollo de este programa. Así que bienvenidos desde ya, sus puntos de vista, sus opiniones, propuestas, críticas sobre lo que vamos a conversar. Esta mañana vamos a platicar sobre la negativa del Congreso de la República a aprobar estado de calamidad decretado por el Ejecutivo, lo cual se convierte en tema de discusión porque desde la asunción del nuevo gobierno de Alejandro Yamatei no se había dado un caso similar. O sea, todo ha pasado en el Congreso tranquilamente por esta aplanadora del oficialismo, pero sorpresa, y eso es lo que es objeto de análisis, que hay detrás de que fuerzas antagónicas se hayan unido en esta única vez para no aprobar el estado de calamidad de Alejandro Yamatei. Le doy la bienvenida al doctor Ángel Benítez, analista en temas jurídico-políticos. Doctor Benítez, es un gran gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Carlos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A la orden. A usted las gracias, doctor Benítez. Y también está con nosotros el licenciado José Echeverría. Él es el director ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional. Licenciado Echeverría, como siempre, también es un enorme gusto saludarlo y gracias por hacer un espacio en su agenda para compartir su punto de vista con nuestros oyentes e internautas en todo el planeta. Bienvenido. Gracias, doctora Leu, qué gusto saludarlo y poder acompañarlo aquí en conjunto de la audiencia de Radio Punto. Muchas gracias, licenciado Echeverría. Para iniciar, doctor Ángel Benítez, me gustaría conocer así en primera instancia
¿Cuál es su análisis sobre lo ocurrido en el Congreso hace 2 días, donde luego de una maratónica sesión fue improbado el decreto 621 sobre el estado de calamidad y el 721 siempre sobre la misma materia? Gracias, Carlos. Sí, bueno, yo creo que una primera mirada a lo ocurrido en el Congreso de la República con este tema no puede de alguna manera prescindir de tratar de ver más allá del árbol que se tiene delante. Y para ello hay que extender un poco la mirada hacia el bosque, ¿verdad? Porque aquí no solamente estamos hablando del actor legislativo, digamos, del Congreso de la República, sino que también este proceso llevó a otros actores, ¿verdad? Especialmente el presidente. Obviamente es una atribución el decretar en Consejo de Ministros este tipo de estados establecidos en la Ley de Orden Público, pero además acá tenemos el condimento adicional que le puso la Corte de Constitucionalidad. Una corte que falló en una manera que me imagino más adelante la vamos a analizar, pero digamos en una primera apreciación y en una primera aproximación a lo ocurrido, digamos, tenemos que tener en cuenta que aquí no solamente fue la situación del Congreso. En cuanto a lo interno y a los entresijos del propio Congreso de la República, yo diría que hoy vemos una ruptura de la alianza oficialista en el Congreso de la República. Vimos algunos actos de desesperación, quienes pudimos seguir la transmisión. A veces hay que recordar que el Congreso no tiene sonido ambiente, ¿verdad? Ahí solo dependemos de que a alguien se le active el micrófono, que lo olvide apagar, como le pasó al presidente del Congreso. Pero algunos diputados sí que transmiten ahora a través de las redes sociales, y ahí pudimos percibir la desesperación que había de parte del oficialismo por buscar esos votos que les permitieran poder tener esa mayoría y aprobar de manera, digamos, por mayoría absoluta el decreto, y eso no se logró. Esto lo que nos deja entrever, Carlos, es que probablemente ya nos están alcanzando acuerdos. Entre los acuerdos que han mantenido viva esa alianza pudieran estar bastante débiles, y esto lo que genera es la posibilidad de pensar de que en un futuro muy cercano pudiera romperse ya esa alianza, que es muy propia de las alianzas que no tienen una duración a lo largo de toda la legislatura. Esta alianza estaba llamada a terminar probablemente el otro año, pudiera ser una ruptura prematura. Entonces habría que entender qué hay detrás de esa falta de apoyo y de consenso dentro de la propia alianza oficialista. Puede ser que no se hayan cumplido algunos acuerdos. Hay que recordar que al presidente de la República se le aprobó una cantidad multimillonaria el año pasado para poder hacerle frente a la pandemia, y la gente sigue preguntándose, el pueblo sigue preguntándose dónde está el dinero, ¿verdad? Entonces, manifestaciones y expresiones también que no abonan a dar credibilidad, digamos, al uso de los recursos, como aquel audio que se filtró también del ministro de Finanzas, donde decía que le pelaba lo que ocurría. Entonces, ante esa situación, pudiera ser que esta alianza no haya logrado tener, digamos, los beneficios que le suponían estar dentro de esa alianza, valga la redundancia, y eso está haciendo que hoy veamos esa fisura, que en realidad parece una ruptura, porque estamos hablando de un decreto de alto calibre, un decreto específico, coyuntural, complejo para hacerle frente a la pandemia, y los argumentos que algunos diputados pudieron esgrimir alrededor de esta ruptura es que están cansados también, pudiera entenderse por ahí, quizás pudiera ser la fachada, pero de alguna manera no dejan de tener razón quienes, siendo oficialistas o siendo de la alianza, digamos, se opusieron, manifestando de que están cansados que tras fiscalización no se cuenten con camas para los hospitales, con los insumos para los hospitales. Los médicos ya están cansados también. La gestión de la pandemia no ha sido buena, y para ello hay que ver en el vecindario, no tenemos que ir muy lejos para ver lo que han hecho otros países, el tema de las vacunas. Entonces, en términos generales, creo yo que ya hay, digamos, un clima adverso, un clima de animadversión
que no propicia el que haya un respaldo para el presidente de la República en estas circunstancias, y a ello también hay que sumarle el tema de cómo un estado de calamidad pudiera afectar de manera progresiva el tema de la economía. Si bien como muchas personas con cierta gracia de alguna manera se burlaron de que pues el toque de queda era prácticamente para el Cadejo y la Llorona, ¿verdad?, a las 10 de la noche, no deja de tener sentido el hecho de que esto pueda ir progresando. Es más, y tú como comunicador, Carlos, lo sabes, hubo preocupación en cuanto a la posible restricción a las garantías del derecho a la información y la libre emisión del pensamiento. Entonces creo que hay diversos componentes ahí detrás, pero aquí habría que ir buscando cuáles son los motivos de fondo que en realidad hicieron que esta alianza hoy esté rota de cara a entrar ya prácticamente a un año preelectoral. No, interesantísimo el análisis, doctor Benítez, muchas gracias. Y es importante que como secuela, podríamos decir, aunque no se sabe en política realmente cuáles son los verdaderos motivos, Yamatei ha convocado hoy en la tarde, a instancias de su exministro de Salud, Hugo, ¿cómo se llama este señor? No me recuerdo el apellido en este momento, pero a una reunión hoy por la tarde con importantes notables, se les llama, integrantes de centros médicos en Guatemala. Eso va a ser para hoy en la tarde. Y algunos ya se han aventurado a indicar que es a raíz de este fracaso que tuvo el oficialismo en el Congreso de la República. Pero ya con estos elementos en la mesa sobre lo ocurrido en el Congreso de la República, licenciado José Echeverría, desde el Movimiento Cívico Nacional, ¿cómo lo leen ustedes? Sí, yo creo que un primer aspecto muy importante que yo creo que hay que valorar a pesar de lo sucedido es la ley del orden público, y yo creo que hubo varias interpretaciones alrededor de la aplicabilidad o de la aplicación de un estado de calamidad. Yo creo que hay dos elementos importantes. El primero era el plazo de cuándo debía conocer el Congreso, desde cuándo, y el segundo, qué pasaba en ese conocimiento y cuáles eran sus efectos. En el primer aspecto, sobre el plazo, definitivamente la ley establece un plazo de 3 días. Nosotros creemos que es importante analizar e interpretar y aplicar la Constitución a favor de las garantías de los ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la Constitución es un cuerpo normativo acordado por los sectores del país, respetado para limitar y ordenar el poder público. En este sentido, si la Constitución y los derechos constitucionales corren a favor de los ciudadanos, estos 3 días dentro de los cuales debería de conocer el Congreso, consideramos que pudiera ser desde la publicación de este acuerdo, de que hace el Ejecutivo, en donde declara el estado de calamidad. No bajo la interpretación que utilizó el Congreso, que fue 3 días desde que fueron notificados, porque eso puede dar cabida a una arbitrariedad en donde el Congreso no acepta la notificación o sucede algo alrededor de la notificación y por lo tanto pasan más de esos 3 días y sigue vigente el estado de calamidad. Esa es la primera. La segunda es sobre el, digamos, debate un poco más amplio y profundo que hubo en estos días sobre qué sucedía si el Congreso no ratificaba, digamos, no aprobaba el estado de calamidad con los votos suficientes. Nosotros creemos que si no se aprueba una ley, esta queda improbada. No es necesario un voto de improbación. Si partimos de esa interpretación que debería ser a favor de los ciudadanos, porque ¿qué pasa si hay un impasse político, una falta de acuerdo político dentro del Congreso, no se da la sesión, se rompe quórum? Ya sabemos todo lo que puede suceder en el Congreso.
y se prolonga y sigue prolongándose, entonces pues puede seguir este estado de calamidad que limita los derechos de los guatemaltecos por más tiempo bajo esa interpretación, y la vemos peligrosa, y estamos viendo qué se puede hacer para solventar esta situación en ocasiones futuras. Ese es el otro, digamos, gran debate, y creo que es otro elemento importante de lo que hemos vivido en estos últimos días. Sí, Echeverría, ¿cómo podría interpretarse el hecho de que denodados, defensores del oficialismo en diferentes estados de calamidad anteriores y estados de prevención, hoy se mostraran renuentes a aprobar los dictados del Ejecutivo y mostraron una franca oposición? Sí, yo creo que digamos que vamos a cambiar la página, vamos a pasar tal vez de algo un poco más jurídico que estaba hablando antes a algo un poco más político, y yo creo que este gobierno ha mostrado deficiencias o ha sido víctima también de las mismas deficiencias del mismo sistema político que está vigente. ¿De a qué me refiero al mismo sistema político? Los incentivos, lastimosamente, que tienen los diputados no están alineados con los incentivos de la población. ¿En qué sentido? En que los diputados no responden directamente a las personas que los eligieron. En muchos casos ni siquiera se conoce quiénes son los diputados del distrito, me atrevería a decir en la gran mayoría de los casos. Sí. Y esto sucede porque dentro del sistema político los diputados son electos bajo listas que están tras los partidos políticos, entonces es el mismo sistema de partidos políticos, de bancadas, de intereses, del listado geográfico de obras, del presupuesto y cómo se reparte, que está imperando esos incentivos y no el de la ciudadanía, y creo que eso es sumamente preocupante. Entonces probablemente el sistema, digamos, no estuvo a favor del gobierno en este caso, pero tampoco quiere decir que esto ya haya cambiado el sistema político y ahora los diputados tienen incentivos alineados completamente con la ciudadanía. Claro, habrán sus excepciones de buenos diputados que hacen su representación, hacen su comunicación, explican constantemente a los ciudadanos qué es lo que están haciendo, intentan atender a sus bases, pero no es la gran mayoría. Entonces yo creo que ese es otro desafío que está detrás. Interesante desde su punto de vista. Antes de ir a la pausa voy a confirmar, me indican que la reunión que ha sido convocada para hoy con el presidente Alejandro Yamatei, con miembros notables del Cuerpo Médico Guatemalteco y de otros órganos, ha sido convocada, el mediador para esta reunión ha sido el doctor Hugo Monroy, ex ministro de Salud Pública. Y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:21. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público a la población guatemalteca. Como fiscal general, continúo firme en mi compromiso y convicción de garantizar una justicia eficaz para todos y todas, en el marco de una cultura de respeto y legalidad, sin sesgos, sin ideología, factores fundamentales para un verdadero Estado democrático de derecho. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Bienvenidos a la tierra del sí se puede, donde vive la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es la felicidad de dar empleo y desarrollo, dar una gestión seria, responsable y con sostenibilidad. Es dar crecimiento y oportunidades, y es dar el ejemplo cada día para demostrar que en Guatemala sí se pueden hacer las cosas bien. IRTRA es felicidad.
1,000,000 de quetzales! 1,000,000 de quetzales pueden ser tuyos. Ahora tienes la oportunidad comprando tu billete de Lotería Santa Lucía. Premio ganado, premio pagado. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Con el verificador integrado, disponible en www.sat.gov.gt, puedo consultar mi situación tributaria y la de mis proveedores para contribuir por el país que todos queremos. SAT. Como guatemaltecos nos cuidamos, porque ahora es el momento de unidos estar. Guatemala no se detiene y nunca dejaremos de luchar. Vacúnate, ven y hazlo por tu gente. La mejor vacuna es la que te pongas. Guatemala no se detendrá jamás. Gobierno de Guatemala. Punto de vista. Continuamos. Con el punto de vista del día de hoy, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Tenemos ya numerosos comentarios por redes sociales. Agradecidísimo con nuestras y nuestros internautas que nos siguen y que tienen importantísimos puntos de vista, porque son ciudadanos también y su punto de vista es digno de tomarse en cuenta. Ahora, nuestros invitados, el doctor Arkel Benítez, analista jurídico político, y el licenciado José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional, que ya han colocado sobre la mesa de discusión algunos ingredientes importantes para continuar con este tema. Doctor, usted mencionaba al principio de su intervención que no hay que dejar por un lado, por ejemplo, el papel que ha jugado en esta reunión del Congreso, la culminación que se hizo, si se le puede llamar así, la Corte de Constitucionalidad, que fue un actor que hasta el momento casi parece desconocido, pero cuya incidencia fue el motivo que hizo que de urgencia se convocara a la sesión del Parlamento. ¿Qué nos puede indicar? Sí, bueno, en principio yo creo que es interesante también lo que proponía el licenciado José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional en cuanto a los plazos. Yo quisiera también profundizar un poco en ese tema. Y ahí entra lógicamente el aspecto de la Corte de Constitucionalidad. No es infrecuente que la Corte de Constitucionalidad se despoje de su función de intérprete constitucional para meterse a la espera de ser un corrector constitucional, y eso es extralimitarse en sus funciones. Eso no le está permitido a la CC. La CC está para arbitrar, para ser un juez constitucional, pero no para imponer una nueva forma de ver la Constitución. Y ahí voy directamente a los plazos. Para mí, y entiendo que creo que ese también es el fondo de lo que hablaba José, para mí, en realidad, el decreto venció el día lunes, 16 de agosto. ¿Por qué? Porque efectivamente empezó a cobrar vigencia desde el día 14, desde el día que se publicó. Y aquí hay que entender que son estados de emergencia. Si bien en la justicia constitucional, en el proceso constitucional, se habla de que los plazos corren a partir del día siguiente, o la notificación, por ejemplo, debe hacerse a partir del día siguiente de la resolución. Ahí estamos hablando de la justicia constitucional común, en términos generales, que está regulada en la ley de amparo. Sin embargo, la ley de orden público, que también es de rango constitucional y es específica, establece que el decreto debe publicarse, así lo dice el artículo 34, debe publicarse inmediatamente. Y esa inmediatez lo que genera es precisamente hacer, digamos, match con el espíritu de esta ley de emergencia, en donde la celeridad es importante, en donde de alguna manera hay mucho que perder si no se actúa de manera inmediata, y por lo tanto, digamos, aquí el plazo empieza a correr desde que se publica en el diario oficial, y esto ocurrió el sábado 14 de agosto, es más, se publicó el sábado. Entonces no debería pretender la Junta Directiva del Congreso de que a ellos se les fuera a avisar y que le mandaran el mensajero.
Es decir, incluso hasta en cadena nacional, algún sentido deben de tener, Carlos, las cadenas nacionales para informar a la población. Entonces, vemos una junta directiva acostumbrada a la burocracia y queriendo utilizar los plazos tradicionales comunes que en este caso no aplican. Entonces, aquí viene el papel que jugó la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad remite al Congreso de la República para que el Congreso de la República pues nuevamente conozca y le fija un plazo de 24 horas, y lo que es peor, todavía dice que el decreto está vigente, que el estado de calamidad está vigente. Ante esta situación, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley de Orden Público sí establece que hay una vigencia y que es que el Congreso dice improbara el decreto gubernativo, que el Congreso lo improbara, todo lo anterior está vigente. Sí, claro, está vigente siempre y cuando se haya conocido con los plazos legales ese decreto por el Congreso. Pero aquí no hubo un plazo legal que se cumpliera. Por esa razón, aquí lo que ocurrió fue que se le pretendió dar validez a un decreto que perdió su validez, perdió su vigencia. Algunos analistas de manera triunfalista estuvieron diciendo, ya vieron, teníamos razón, la Corte de Constitucionalidad nos dio la razón porque el estado de calamidad nunca perdió la validez. Y eso no es cierto. Eso hubiera ocurrido si, por ejemplo, ahorita el Congreso obviamente lo improbó, pero lo improbó de manera extemporánea, obligado por la Corte de Constitucionalidad, que le fijó un plazo de 24 horas para entrar a conocerlo. Todo lo anterior prácticamente era inválido. O sea, la Corte no puede venir a reavivar o a revivir plazos constitucionales que ya están vencidos. Este fue el gran error acá. Entonces, aquí se vendrán una serie de situaciones, de detenciones ilegales y muchas situaciones, porque en realidad, evidentemente, no tuvo nunca validez ese decreto porque no se conoció en tiempo. Entonces, esto sí es un tema muy importante, y aquí fue donde le llovieron un montón de críticas a la Corte de Constitucionalidad por extralimitarse y por entrar a favorecer de alguna manera una postura presidencial e incluso darle tiempo de aire al Congreso de la República para que entrara a conocer algo que estaba vencido. Y algunos diputados en su intervención en el pleno del Parlamento, en el pleno del Congreso, sí adujeron esta preocupación de que prácticamente estaban obligados a conocer un decreto que no reunía las características legales, digamos, para poder entrar a conocerlo. Entonces, sí, la Corte aquí, como muchas otras ocasiones, se ha extralimitado. Es cierto, algunos analistas incluso desempolvaron un poco la oficina y sacaron, ¿verdad?, decretos de otros tiempos, de otros gobiernos, en donde efectivamente hubo algún decreto incluso que ni siquiera el Congreso lo aprobó, y ahí quedó el decreto y se ejecutaron las actividades y las acciones que tenía. En algún otro decreto se aprobó 8 días después. Sí, pero también hay que hacerle entender a la población que el error, Carlos, no es fuente de derecho. Que hayan esos antecedentes, lo quiero llamar antecedentes porque en lo jurídico, cuando uno habla de precedente, es vinculante. Hablemos de antecedentes o estos decretos anecdóticos, por así decirlo. Esos decretos anecdóticos no tienen una vinculación con el presente porque no constituyen un precedente jurídico vinculante que conmine a actuar a las autoridades vigentes de la manera como se actuó en aquel momento, que se actuó sobre la base del error, de la infracción al procedimiento. Entonces el error, al no ser fuente de derecho, obviamente no puede tomarse como un precedente. Como ya ocurrió en otros gobiernos, entonces hagámoslo igual. Eso es una justicia huichachesca, chapucera, ¿verdad? Y eso no la Constitución no lo permite. Entonces acá lo que tendríamos que entender es que hemos sido tan reticentes en nuestra era democrática a los estados de calamidad, los estados de excepción. A nadie les gusta, es cierto, es una restricción de derechos, y creo yo que hemos sido tan
reticentes a ello, que no hemos querido o estamos bloqueados de entrar a conocer las verdaderas interioridades y a interpretar de manera apropiada los plazos y la naturaleza jurídica de los estados de alarma, ¿verdad? Queriéndolo interpretar al estilo que se interpreta en el resto de las leyes y el resto de los procedimientos en el orden o en el fuero común de la justicia. Aquí estamos hablando de una justicia específica sobre la base de la emergencia que tiene sus propias características. Para mí es fundamental el artículo 34 de la Ley de Orden Público, que dice que se debe publicar inmediatamente. Esa inmediatez activa evidentemente los efectos notificadores para todo el pueblo de la República, y no digamos para el Congreso, que es el principal llamado, porque el decreto hace un llamamiento al Congreso de la República para que conozca dentro de los 3 días este decreto gubernativo que ha sido emitido sobre esa base de la celeridad y de la inmediatez que requiere ni más ni menos una pandemia en donde estamos viendo que la gente se está muriendo. Hay 8 muertos diarios solo en el Parque de la Industria. Sí. Entonces, hay que entender, y fíjate que incluso desde el punto de vista axiológico, si interpretásemos la Constitución como se debiera interpretar, privilegiando las normas de más alto contenido valorativo, axiológico, cualquier presidente del Congreso, cualquier diputado, debiese interpretar, incluso despojarse de los plazos si los hubiera, para poder atender, digamos, el espíritu de la Constitución, que es garantizar la vida de los guatemaltecos. Ningún tribunal, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sancionaría a un Congreso que se anticipara a un plazo en defensa y en resguardo de la vida de los guatemaltecos también. Interesante. Sí, ahora, licenciado Echeverría, ¿cómo podríamos interpretar este término inmediatamente desde el punto de vista semántico? Porque esa inmediatez, cada gobernante o cada legislador lo interpreta a su sabor y antojo y dependiendo de los tiempos que a él le convienen. Claro, sí, definitivamente, en la línea de lo que decía el colega anteriormente, yo creo que el Ejecutivo, cuando hace uso de estas facultades, esa inmediatez, inclusive el Congreso podría darla por recibida desde que se comunica en cadena nacional o desde que se publica, digamos, en diario oficial, para tener el documento escrito, para que desde ese momento empiece a correr los plazos. Pero también yo creo que vemos una deficiencia, no solo el gobierno, sino también del mismo Congreso, ¿verdad? Ayer vimos, antes de ayer, por la madrugada también, una sesión concurrida como muy pocas otras, es decir, con mucha asistencia, pero también nos debe llamar a la reflexión sobre cuál ha sido el rol del Congreso durante estos 2 años o este año que ha durado o que hemos transitado la pandemia. Porque de un Congreso con una voluntad y con liderazgos políticos fuertes, hubieran podido desde ya hace bastante tiempo reformar la Ley de Orden Público, establecer mecanismos de que facilitaran las compras dentro del Ministerio de Salud y que se asegurara la calidad y la transparencia, eficiencia del uso de los fondos públicos. Digamos que tenían toda un número de opciones que pudieron haber apoyado o impulsado en su momento para mejorar la gestión de la pandemia y mejorar la atención de los guatemaltecos en los hospitales. Entonces yo creo que de igual forma, yo creo que estuvo bien, pues digamos que ni modo, ¿verdad? O sea, porque como lo explicaba anteriormente el colega, ya es una situación en donde la resolución de la Corte
se da de un decreto que para muchos ya no estaba en vigencia, pero de igual forma el Congreso conoce porque, digamos, está obligado, y yo creo que hay que enmendar o solucionar en cuanto antes esta situación. Pero eso no quiere decir que ya estén libres, que ya estén de vacaciones y no tengan nada importante que realizar. Yo creo que sí hay cosas muy importantes que debe realizar el Congreso. Aquí mencionaba algunos ejemplos, y ojalá este impulso que tuvieron estos días pueda servirles como una atención de que pueden lograr cosas buenas, y si ellos quieren verlo desde ese incentivo electoral, ya se acerca, cada vez se va acercando más la época electoral, y puede ser un momento para que hagan y emitan legislación a favor de la ciudadanía, enmendando algunos errores que han cometido en el pasado, como la ley de contrataciones, que por presión ciudadana y de sectores se logró que el presidente la vetara. Se recuerdan que era reforma de ley de contrataciones que ampliaba las compras y otros mecanismos que fomentaban la corrupción. Tuvieron el error también del presupuesto anterior, no han resuelto la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, y yo creo que sí tienen una amplia tarea o amplio conjunto de cosas por realizar. ¿Qué otro mensaje tendría que enviar el Congreso, por ejemplo, estos 103 legisladores que se unieron contra el estado de calamidad, para que la ciudadanía realmente retome la confianza en sus representantes, y que no es esto que ocurrió parezca una ruptura, sino que en realidad demuestre que sí es una ruptura y que no es una llamarada de tusas? Por ejemplo, ¿cómo podrían estos 113 parlamentarios que se unieron en esta inédita sesión para que en negocios que vienen a futuro, por ejemplo, la aprobación de un presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, pues manejen la misma cohesión, la misma solidez, licenciado Echeverría? Sí, yo creo que hay que entender la alianza que ha existido, digamos, en los últimos años, con sus matices, porque no necesariamente siempre ha sido igual. Hay algunos que repiten, pero no pareciera una alianza del oficialismo, necesariamente es una alianza coyuntural sobre intereses específicos. Sí. Por ejemplo, sobre los intereses de un presupuesto, sobre los intereses de la distribución de obras de ese mismo presupuesto, del interés de alcaldías y municipalidades para la reforma a la ley de contrataciones. Yo creo que deberían de establecer, digamos, un número de diputados que tengan credibilidad y liderazgo político, una agenda mínima de sostenimiento y solución al estado en el cual estamos, que pase por resolver y aclarar la fiscalización. Y ojo que ellos tienen la función de fiscalización, no es solamente pueden fiscalizar si se les da la gana, ellos tienen la obligación de fiscalizar dentro de sus funciones como diputados. Entonces pudieran aclarar dónde están los fondos y cómo se han utilizado. Se puede mejorar el sistema político y electoral, reformando la ley electoral, aclarando cuáles son estos cambios, por ejemplo, cambiar la forma de elección de diputados, elegir a la Corte Suprema de Justicia y Apelaciones, que no ha sido electa desde octubre del año 2019, como, digamos, esta agenda mínima que pudiera empezar a solucionar y empezar a dar resultados
haciendo el énfasis también que ellos deberían de tener el incentivo, ver que a la vuelta de la esquina, para los tiempos de ellos, en 2 años, son las elecciones generales. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:42. El lavado constante de manos, el gel y la mascarilla son códigos de limpieza que pueden ayudar a bajar los contagios de COVID-19. En Salud en Punto, nos preocupamos por usted y le damos herramientas necesarias para prevenir las enfermedades. Salud en Punto, naturalmente saludable. Todos los sábados a las 9 horas, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. Nosotros le ponemos punto a las noticias, por eso los fines de semana le presentamos los puntos informativos para no perder detalle del acontecer nacional e internacional. Un compendio con lo más importante de la semana. Punto informativo, edición sábados, a las 7 de la mañana y 12 del mediodía. Radio Punto, periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Entramos a la parte final de Punto de Vista. El día de hoy estamos conversando sobre lo ocurrido hace 2 noches en el Congreso de la República, cuando se deja sin lugar el estado de calamidad, el decreto de estado de calamidad emitido por el gobierno de la República. Nos acompaña el doctor Arkel Benítez, él es analista en temas jurídico-políticos, y el licenciado José Echeverría, director ejecutivo del Movimiento Civil Nacional. Ahora, doctor Benítez, por acá le formulan una pregunta vía redes sociales, la hace Pastelitos Meches, que dice: licenciado Arkel, ¿considera usted que esa ruptura sea como consecuencia que los de la alianza saben que se viene la debacle de este gobierno y no quieren ser arrastrados en él? Esa es la interrogante, doctor Benítez. Bueno, miren, la verdad es que estamos en una situación crítica. Evidentemente hay una crisis institucionalizada, ¿verdad? Por suerte siempre nuestros migrantes salvan los datos macroeconómicos, ¿verdad? La macroeconomía, ha habido un crecimiento, una recuperación. Guatemala tiene la característica de que la economía se recupera muy rápido, ¿verdad? Ha habido un crecimiento en la actividad económica. Pudiéramos decir que no estamos en una crisis económica, entre comillas, ¿verdad? A pesar de que obviamente hay unas necesidades y que en el interior del país hay una abrumadora crisis económica, no hay reactivación económica en términos generales. Estamos hablando de la Guatemala medible en términos básicamente objetivos, en términos que no se mide la economía informal, pero en realidad ha habido un crecimiento económico en las estadísticas del Banco de Guatemala. Pero el resto de los sectores, digamos, sí tienen una crisis. Hay una crisis política, hay una crisis sanitaria, hay una crisis social también, hay mucha desesperación en la población. Entonces, sí vemos un gobierno bastante debilitado, ¿verdad? Con poca, digamos, aceptación de la población, de acuerdo a algunas encuestas que se han publicado para América Latina. Y creería yo que más allá de que sea por una debacle, yo creo que lo que estamos viendo es un rompimiento de una alianza de manera muy prematura, a la que normalmente estamos acostumbrados que estas alianzas se rompan, digamos, en el año preelectoral, básicamente. Aquí nos estamos anticipando prácticamente 1 año y medio a la ruptura de esta alianza, que habría que ver si hay alguna forma de conciliarla, ¿verdad?, de cara al futuro, a las siguientes agendas que se vienen en la parte legislativa. Habrá que ver qué es lo que ocurre. No sé si sea realmente que se quieran desmarcar de un gobierno que no ha sido eficiente, no sé si se quieran desmarcar políticamente. Tampoco creo yo que el Congreso o algunos diputados sean tan preocupados, digamos, de que la gente esté viendo el hilo, digamos, de las votaciones. Son muy pocos los órganos, creo que el Movimiento Cívico Nacional es uno de ellos, que sí van verificando, digamos, cuál es la tendencia y cuál es el voto, la lógica del voto de los diputados. El pueblo en general a ese nivel no llega, digamos, de análisis.
Pero yo diría que más que salir corriendo en este momento porque el gobierno pueda estarse hundiendo, yo creo que es parte de la falta de compromisos, el incumplimiento de algunos compromisos que pudieron sustentar esa alianza en el pasado. Y ahí sí hemos visto, se ha escuchado, los medios de comunicación lo han señalado, que prácticamente no se han repartido, digamos, de alguna manera, de la forma tradicional que se ha hecho en la política en este país, lamentablemente, el tema de las obras, el tema de ese tipo de repartos que lamentablemente han ocurrido en Guatemala. Entonces, habría que ver si por ahí está realmente el fondo de esta situación, ¿verdad? O si de pronto hubo en realidad la iluminación adecuada para los diputados y que en realidad hoy se estén poniendo del lado del pueblo, ¿verdad? Que es lo que les correspondería hacer por principio constitucional. Así que no me queda muy claro a mí de momento. Yo creo que tendríamos que seguir viendo cómo terminan votando en el siguiente semestre, digamos, en el siguiente periodo legislativo, para poder advertir si en realidad solo se trató de un accidente y de una ruptura pasajera, ¿verdad? Así como las relaciones sentimentales, ¿verdad?, entre parejas que tienen un bache, a ver cómo salen de este bache. Ojalá y fuera realmente un punto de inflexión, ojalá y fuera una ruptura que permita realmente a esta mayoría que hoy se puso de acuerdo, que eran unas bancadas entre ellos prácticamente diametralmente opuestas políticamente, ojalá que hoy pudieran hacer uso de esa mayoría para poder aprobar las leyes fundamentales que requieren de mayoría absoluta. Hay temas interesantes que se están discutiendo dentro del Congreso, algunas leyes cuya reforma amerita precisamente una mayoría calificada, ¿verdad? Este es un tema que ojalá no perdieran este ímpetu que agarraron hace 2 días los diputados y poder entrar a definir una agenda legislativa en pro del pueblo, que hoy es sumamente necesaria para poder reactivar la economía, para poder salir de la situación en la que estamos. Yo creo que bien le vendría al presidente de la República y a su gobierno que estos diputados empezaran a legislar a favor del pueblo, porque eso creo que le levantaría un poco la gestión al presidente, porque le daría mandatos genuinos del pueblo que probablemente lo ayudarían a él a levantar la gestión del Ejecutivo, lejos de seguir empecinado en hacerlo a su manera. Yo creo que si este Congreso, que está ahorita unido por esta situación, pudiera seguir legislando con esa mayoría, pudiera entonces de alguna manera generarse las leyes que el pueblo necesita, y en ese sentido darle mandatos concretos al presidente de la República para que lo que le queda de mandato pueda elevar la calidad en la gestión, que no ha sido buena en este gobierno. También entendemos que le salió al paso esta pandemia, que no ha sido fácil para ningún gobernante, pero yo creo que hoy es un punto de inflexión que ojalá el Congreso lo utilizara para asumir la responsabilidad histórica y que pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva de la legislatura anterior, que fue, a mi juicio, la peor de la era democrática en Guatemala, y que esta legislatura pudiera reivindicar de alguna manera ese desprestigio que ha venido generándose, digamos, a lo largo de los años en el Parlamento. Así que eso es lo que yo considero, Carlos, para responder a la pregunta de la persona que hizo este cuestionamiento. Esperaría yo de que en los días sucesivos podamos ver un Parlamento renovado, digamos, en la manera de votar, y que puedan entrarle ya a una agenda de verdad del pueblo y no una agenda programática de un sector específico. ¿De qué te es el tiempo el que engaña y desengaña, se dice coloquialmente, y este Congreso con este giro de timón tan abrupto, ocurrido hace 2 semanas, pues tiene una oportunidad dorada precisamente a mitad del mandato constitucional, porque serviría como para que funcionen los famosos frenos y contrapesos del poder, donde un poder legislativo, un poder de justicia y una CC no estén supeditados al Poder Ejecutivo, como ha venido ocurriendo. Ahora, licenciado Echeverría, ustedes que como Movimiento Cívico Nacional le dan un seguimiento a lo que ocurre en los poderes del Estado. Por ejemplo, se dice y se ha confirmado que en política no hay lealtades, lo que existe son intereses.
Pero, ¿qué hilos son los que hay detrás de los poderes establecidos? Por ejemplo, el Congreso de la República actúa per se, con plena conciencia y consistencia, las bancadas en el Congreso, o qué hilos extraños son los que manipulan sus actuaciones y sus decisiones. Sí, definitivamente. Yo creo que lo explicaba tal vez un poco al inicio, sobre la falta de intereses legítimos o digamos ciudadanos que se ven reflejados dentro del Congreso. Si partimos digamos del mundo ideal y de lo que pretende lograr la Constitución y digamos un poder legislativo, es que un grupo de ciudadanos le transfiere a una persona su poder soberano a través de elegir a un diputado que lo va a representar porque tiene una serie cercana de principios y valores, se confía en ellos, porque lo conoce, porque es, digamos, de la comunidad, saben que tiene... ¿Aló? Licenciado Echeverría, ¿nos escucha? Lamentablemente se nos cortó la comunicación. No sé si está en línea, doctor Benítez. Sí, claro, aquí estamos. Sí, podríamos darle seguimiento a la inquietud que le planteaba al licenciado Echeverría sobre quiénes controlan o están detrás de los hilos del poder en el legislativo, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que aquí hay siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Hay poderes formales y poderes reales, ¿verdad? Hay poderes fácticos que siempre gravitan alrededor o que determinan en cierta medida o en gran medida, digamos, la agenda del Congreso, ¿verdad? Poderes tradicionales que siempre han estado, digamos, en el panorama nacional, pero que hoy también lamentablemente hemos visto poderes, digamos, que con la ilegalidad, ¿verdad? Con el crimen organizado, con el narcotráfico, y esto es sumamente peligroso, digamos, para la democracia, ¿verdad? Ya lo es en términos generales el hecho de que el principal mandante no sea el pueblo, ¿verdad? Hay que recordar que el Congreso, digamos, en el marco constitucional, los guatemaltecos, o en el marco del constitucionalismo moderno, el pueblo es el soberano que delega en sus autoridades, ¿verdad? Entonces el mandante es el pueblo y el mandatario es el Congreso. Entonces no debería de existir, digamos, otro tipo de mandantes, otro tipo de poderdantes que no sea el pueblo en su conjunto, ¿verdad? Sin embargo, la política está provista de este tipo de situaciones, de agendas y demás, de intereses, y precisamente por eso es que el Congreso tiene debates, tiene comisiones, tiene el proceso de crear una ley, no es un proceso inmediato, salvo cuando se requiere que de urgencia nacional se apruebe una ley, ahí prácticamente se acortan los tiempos. Sin embargo, el juego político permite que los sectores de la sociedad civil puedan participar en las discusiones, ¿verdad? Y no han sido pocas las leyes o las iniciativas de leyes que terminan siendo archivadas porque la sociedad civil o los sectores organizados, por los tanques de pensamiento, emiten sus opiniones y de alguna manera corrigen o enmiendan la plana a los diputados que han presentado los anteproyectos de ley. Sin embargo, hay, y lo hemos visto, Carlos, ¿verdad? Hay grupos, hay procesos incluso legales, ¿verdad? Investigados en la fiscalía de alguna determinada empresa o de determinado grupo financiero que ha querido hacer su ley específica ad hoc, ¿verdad? Y hemos visto, y hay casos donde se están investigando sobornos en la legislatura anterior de diputados, ¿verdad? Entonces yo creo que eso está permanentemente, es un tema que siempre está. Yo creo que le hace falta a Guatemala, Carlos, legislar una ley de lobby, como así la tiene Chile, por ejemplo, ¿verdad? Que no significa legalizar lo ilegítimo, lo malo o lo ilegal.
sencillamente significa regularizar el proceso de toma de decisiones dentro del Parlamento, regularizar las capacidades que tiene el poderdante de poder influir en una decisión. Entonces, de eso trata la ley de lobby, ¿verdad? El poder definir la manera en que se genera ese puente entre el ciudadano o un sector específico de la población con los diputados. Pero aquí hemos satanizado todo lo que tiene que ver con los pactos, ¿verdad? Lo primero que sale ahora cuando uno habla de pacto es pacto corrupto. Sin embargo, en otros países el pactismo, el pacto es tan normal, está tan normalizado, ¿verdad? Por ejemplo, en España todos los días se habla de pacto, ¿verdad? Que es la negociación política dentro de los principales actores. Aquí la palabra pacto ya se satanizó y es imposible realmente hablar de ello. Pero en general, digamos, ese tipo de diálogo entre la sociedad civil y el Congreso debiese hacerse a través de una ley de lobby que no tenemos, y que eso permitiría de alguna manera ir quitando, ir limpiando, digamos, esos poderes fácticos que actúan hoy de manera clandestina en el anonimato, al margen de la ley, porque si hubiera un reflector que les iluminara, que sería la ley del lobby, por ejemplo, ello de alguna manera reduciría considerablemente el tráfico de influencias y el tema de corrupción. Y por licenciado Echeverría, ¿me escucha? Sí, lo escucho, doctor, se cortó sí. la comunicación. Sí, disculpas. Quisiéramos que le seguir el hilo secuencial de la reflexión que hacía usted en relación a la pregunta que le formulé, licenciado Echeverría. Sí, yo lo que estaba diciendo era que el diseño, la intención del diseño es que los diputados representen el interés de los ciudadanos. Sin embargo, eso no se está dando en la práctica. Los intereses que están representando son de grupos que están alrededor del partido político, o esa, digamos, esa comulgación que pueden tener con sectores de municipalidades, con la distribución de obras. Entonces, yo creo que sería bueno preguntarnos cómo podemos cambiar esa dinámica. Yo creo que una forma interesante sería cambiar la forma de modificación, la forma de elección, modificar cómo se eligen a los diputados para que los ciudadanos también tengan más conciencia a quién específicamente o por quién están votando, y le puedan exigir su rendición de cuentas, le puedan exigir, digamos, y puedan entrelazar ese lazo de representatividad, que es lo que hace falta. Y definitivamente también lo que mencionaba el colega, una ley de cabildeo o de lobbying sería sumamente útil y sumamente beneficiosa, porque ayudaría a no solo a ser transparente, sino también a ordenar los espacios que hay de discusión dentro del mismo Congreso, y podría elevar esta discusión a una discusión más técnica, más transparente, y yo creo que son elementos ahí que se dejan sobre la mesa para valorar. Y Raquel Benítez, ¿qué consecuencias se pueden indicar a corto plazo sobre lo ocurrido en esa sesión del Congreso? ¿Habría marcado en definitiva el futuro político del actual presidente de la Junta Directiva para que no sea reelegido a un periodo siguiente? Sí, bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, Carlos. Yo creo que ese es el destino que se avisora, digamos, por esta ruptura, ¿verdad? En primer término, pues hoy hay una mayoría que está en contra directamente de las decisiones de la Junta Directiva. Y eso puede poner en riesgo la continuidad en la presidencia del actual presidente del Congreso de la República, y también de los integrantes de la Junta Directiva. Si pudiera darse esa situación, habrá que ver qué acuerdos se logran alcanzar de aquí a un par de meses, ¿verdad? Habrá que ir monitoreando el comportamiento, digamos, del Congreso de la República, el comportamiento también del organismo ejecutivo, para ver qué podemos esperar. Pero en principio yo creo que sí peligra de alguna manera la presidencia
Es más, algunos diputados ya se han pronunciado acerca de qué va a pasar, ¿verdad?, con la junta directiva, ¿verdad? La próxima junta directiva. Entonces yo creo que sí hay hoy, pues evidentemente vimos que no se le respaldó al presidente del Congreso y por su conducto tampoco al presidente de la República. Pero también yo creo que el mensaje va también a la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que la Corte de Constitucionalidad el mensaje es, ojo, ¿verdad? Los legisladores somos nosotros. El Congreso lo está diciendo, bueno, mire, usted es la intérprete, pero también el Congreso se reserva de alguna manera una cuota de legalidad en estos procesos, ¿verdad? Y yo creo que el Congreso acá ha sido categórico en el voto que imprueba el decreto, pero el análisis no solo fue, como lo hemos hablado ya aquí antes, el análisis no fue meramente político, ¿verdad? Hubo muchos diputados que se pronunciaron sobre el fondo jurídico, de si estaba en tiempo, de si era legal, digamos, la actuación de la Corte de Constitucionalidad. Evidentemente la acataron porque en eso sí hemos logrado, digamos, un avance significativo de, digamos, que el Congreso y las autoridades en general obedezcan a la Corte de Constitucionalidad por muy pésima o por muy mala que sea la resolución o la sentencia que se emita. Aquí el peligro, Carlos, si no lo hemos tocado aún, es que imagínate tú que después de el último recurso, que es la aclaración que puede interponerse en contra de una resolución como esta, el siguiente recurso que le quedaba al pueblo, si no hubiese entrado a arbitrar, si no hubiese entrado el Congreso a conocer, el siguiente recurso era un recurso un poco más delicado y más complejo, que es el que está establecido en el artículo 45 de la Constitución, que establece el derecho a la resistencia civil. Entonces, estuvimos cerca, siento yo, de no haber sido porque el Congreso decidió improbar el decreto. Creo que estuvimos cerca de que la población, porque la gran mayoría de la población no quería este decreto de calamidad, creo yo que se estuvo cerca y se rozó la frontera del artículo 45 de la Constitución, que permite esa resistencia pacífica, esa resistencia civil, cuando se cae ya en una situación autoritaria, ¿verdad? Para eso está establecido ese artículo 45. Mucha gente lo interpreta como que de primas a primeras hay que ponerse y declararse en resistencia. No, hay que agotar la vía jurídica, la vía legal, y luego, si se ve que persiste una actitud de parte del sistema judicial que propenda, digamos, al autoritarismo, entonces ahí sí la población tiene el derecho, por el artículo 45, de declararse en resistencia, pero no de primas a primeras, ¿verdad? Como mucha gente dice, estamos en resistencia a la primera manifestación, a la primera resolución adversa. Entonces estuvimos muy cerca de ello, Carlos, y eso creo yo que la población lo debe tomar en cuenta, pero en términos generales yo creo que pudiera haber algún cambio de junta directiva. Bueno, es una excelente reflexión. Pues agradezco a nuestros invitados la mañana de hoy, doctor Arkel Benítez, analista jurídico político, y al licenciado José Echeverría, director ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, por lo importante, lo valioso de sus puntos de vista en este momento que atraviesa el país. A usted, como siempre, las gracias por haber participado con nosotros en redes sociales, numerosos comentarios, también por habernos escuchado en la frecuencia de Radio Punto, y la invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y tengamos acá en la mesa de discusión otro tema de nuestra palpitante actualidad. Y por favor, síganse cuidando. En una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. 9 horas. 6 minutos.